Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Rojas y espero se encuentren muy bien. Para comenzar, hablaremos de la derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas, ya que este es muy utilizado en ingeniería y ciencias. Ok, en este momento sabemos que la derivada es un elemento muy importante de las matemáticas, pero parcialmente, ¿qué debemos saber primero? ¿Qué es una derivada? Según la respuesta teórica, una derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función en un punto. Pero ¿esto qué significa para nosotros? Esto básicamente lo que significa es que la derivada va a ser el cambio en un punto con respecto a toda la función que está teniendo. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo lo podemos definir? Básicamente podemos ver en un punto que si está cambiando exponencialmente o gradualmente dependiendo de la función. Además de lo que vimos anteriormente, también sabemos que la derivada parte del cálculo de un límite, pero a continuación mostraremos varias reglas de derivación con las cuales no necesitamos hacer este proceso, principalmente para hacer la vida más fácil al momento de derivar alguna función. Sin embargo, les explicaré un poco sobre la fórmula básica para derivar cualquier función independientemente de la regla de derivación. Esto se calcula gracias a la fórmula de los límites, que es que cuando un límite de h tiende a 0 de f de x, que es la función, más h menos f de x dividido en h, esto nos llevará al límite y podremos calcular fácilmente su derivada, sin importar el método de derivación, sino simplemente hallando su límite. Entonces, al momento de calcular su límite, lo que debemos es calcular por derecha y por izquierda, como a continuación les voy a mostrar. Por ejemplo, una función es derivable si y solo si sus derivadas laterales en un punto son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo la derivada en un punto del lado izquierdo y del lado derecho, este límite tiene que ser igual, y si este límite es igual, esa función es derivable en ese punto. Pero como lo mencioné anteriormente, para facilitar más este proceso es importante conocer las reglas de derivación, que nos son de gran ayuda. Entonces, como lo vimos anteriormente, podemos calcular la derivada de cualquier función por medio de su límite, pero existen varias reglas de derivación en las cuales podemos agilizar este proceso más rápidamente. No todas las funciones tienen una propia regla de derivación y muchas veces tenemos que combinar estas reglas para poder derivar completamente una función. Entonces, para comenzar, hablaremos sobre la derivada de una constante. Esta se basa en que la función f de x, que va a ser igual a c, en este caso que c va a ser una constante, su derivada, o sea f' de x, va a ser igual a 0. En este caso tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la derivada de c con respecto a x siempre va a ser 0. Uno de los ejemplos que tengo es que y igual a 7. Entonces vamos a sacar la derivada de y de x con respecto al 7 que tenemos. Entonces de 7 de x va a ser igual a 0. O por ejemplo, con la función r, que es raíz cúbica de 5 más 2. En este caso sigue siendo un número, aunque tenga raíces, sigue siendo un número. Igualmente el 2. Entonces, dr de x va a ser igual a d raíz cúbica de 5 más 2 sobre x, que esto igualmente nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque igual va a ser, de estas dos van a ser una constante. En este caso hablaremos sobre la función identidad. La derivada de una función identidad siempre nos dice la fórmula, que es 1. En este caso, como ejemplo, podemos tomar que f de x es igual a x y su derivada, o sea f de x' va a ser 1. Por ejemplo, en este caso, como lo podemos ver anteriormente, dx de x, que es una función identidad, nos va a dar 1. Entonces, podemos tomarlo como y igual a t. Entonces, dy de t sobre t nos va a dar igualmente 1. Igualmente sucede si nuestra variable se encuentra negativa. Entonces, al tener nuestra variable negativa, lo único que va a cambiar es el signo. Igualmente nos va a dar, por ejemplo, en el caso de q de r igual a dr menos dr sobre dr igual a menos 1.
Como en muchos casos vamos a ver, muchas funciones de derivación se componen de antiguas reglas de derivación. Por ejemplo, en este caso tenemos el producto de una constante y una variable. En este caso, cuando tenemos una función de c, que es una constante, multiplicando a x, que es una variable, nuestra f', que es la derivada, va a ser igual a c multiplicado por la derivada de x. En este caso, como ejemplos, podemos ver la función y igual a 5x, que si tomamos el 5 y derivamos a x, como sabemos, x va a ser igual a, su derivada va a ser igual a 1. Entonces, al momento de derivar de y con respecto a x, va a ser igual a 5. En el caso de m, tenemos que m es igual a menos raíz de 2 por w, siendo en este caso nuestra variable. Entonces, como lo vimos anteriormente, simplemente lo que vamos a hacer es derivar w, que en este caso nos va a dar 1, y al derivarlo multiplicamos por menos raíz de 2, que va a seguir siendo raíz de 2. Entonces, en este caso se cumple igualmente. En el último ejemplo, tenemos y igual a 8 tercios de j, igualmente. Entonces, vamos a derivar j, que igualmente nos va a dar 1, y mantenemos el 8 tercios para que nos dé como resultado de la derivada 8 tercios. Igualmente aquí tenemos entonces la derivada de una potencia. La derivada de una potencia es cuando tenemos nuestra variable x elevada a un número n, su f' va a ser ese número n multiplicando a x elevado a el número n menos una unidad. A continuación los ejemplos que podemos ver son, por ejemplo, y igual a x a la 8. En este caso lo que hacemos es tomar el 8, lo bajamos a multiplicar a x y restamos el 8 de arriba, una unidad, entonces nos quedaría 8x elevado a la 7. En el ejemplo de x elevado a la menos 11, volvemos al mismo punto. Bajamos el 11 a multiplicar a la x y a la menos 11 le restamos menos 1, que nos queda menos 11x a la menos 12. Siguiente ejemplo, en este caso lo tenemos a un exponente fraccionado. Igualmente, entonces bajamos a multiplicar, en este caso tenemos x elevado a las 3 octavos, bajamos a multiplicar el 3 octavos a x y le restamos 1, lo cual nos va a dar menos 5 octavos. Y por último tenemos una función de x elevado a la 6 medios dividido entre x elevado a la 1 medio. Operamos estas dos fracciones, nos va a dar x elevado a las 5 medios y entonces derivamos en este caso. Entonces bajamos el 5 medios a multiplicar a la x y le restamos 1, lo cual nos va a dar 5 medios de x elevado a la 3 medios. Ahora veremos la derivada de un producto de una constante por una potencia. En este caso lo que vamos a hacer es que tenemos nuestra c, que es nuestra constante, multiplicando a x variable elevado a la n. Entonces la derivada, que es f' de x, va a ser c multiplicado por el exponente bajando a multiplicar a la x elevado a la menos 1, elevado a la n menos 1. Por ejemplo, entonces tenemos 4x elevado a la menos 11. Entonces bajamos el menos 11 a multiplicar al menos 4 y el x le vamos a restar menos 1 al exponente, lo cual nos va a quedar menos 44x a la menos 12. Siguiente ejemplo, tenemos una raíz. En este caso lo que vamos a hacer es transformar la raíz en un exponente fraccionado, lo cual nos va a dar x elevado a la 5 séptimos. Y ahora sí vamos a multiplicar por el 8 en este caso. Entonces bajamos el 5 séptimos a multiplicar por el 8, nos va a dar menos 40 séptimos y el x le vamos a restar su exponente menos 1. Entonces 5 séptimos menos 1. Veremos la derivada del producto de una constante y una variable, o más conocido como la suma de derivadas. En este caso lo que tenemos es una función x más y más c, la cual su derivada o su f' de x será x' más y' más c'. En este caso, como podemos evidenciar, lo que vamos a hacer es que tomaremos cada una de las variables y constantes y las vamos a derivar cada una, y el resultado de la derivada va a ser la suma de las derivadas. Entonces, como lo tenemos en el ejemplo, vamos a comenzar con 6x elevado al cuadrado más 16x más 12.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar 6x elevado al cuadrado como una derivada, más 16x como otra derivada, más 12 como otra derivada. Entonces, derivamos 6x al cuadrado, que nos va a dar 12x, y vamos a derivar 16x, que como sabemos de la anterior regla solamente vamos a derivar x y nos quedará 16, y la derivada de una constante que es 12 va a ser 0. O en el siguiente ejemplo que tenemos y igual a x a 3 dividido x más 8 dividido raíz de x más 4 raíz de x. Igualmente vamos a tomar cada uno de los componentes y vamos a derivar individualmente. Por ejemplo, en el primer componente lo que vamos a hacer es tener a 3 multiplicando a x a la menos 1. En el segundo componente a 8 multiplicando a x a la 1 medio. Y en el tercer componente a 4 multiplicando a la 1 medio. Entonces, el resultado de cada una de sus derivadas va a ser que entonces en el primer caso va a ser menos 3x a la menos 2, menos 4x a la menos 3 medios, más 2x elevado a la menos 1 medio. Hablaremos de la derivada de un producto de funciones. En este caso tenemos que f de x va a ser igual a x multiplicado por y. Su derivada va a ser el primer componente, que en este caso sería x derivado multiplicado por y sin derivar, más x sin derivar por su segundo componente derivado, que en este caso sería y. Lo vamos a entender mucho más sencillo con un ejemplo. En este ejemplo tenemos la ecuación y igual a 6x cuadrado menos 4 multiplicado por la función 3x cuadrado menos 7. En muchos casos lo que podemos hacer es multiplicar las dos funciones para tener una función de múltiples derivadas, o en este caso lo que vamos a hacer es directamente derivar con la regla de multiplicación de funciones. Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer es tomar el primer producto, derivarlo, multiplicarlo por la siguiente función sin derivar, sumar la primera función sin derivar y luego multiplicarla por la segunda función derivada. Entonces, vamos a primero, tomamos el 6x cuadrado menos 4 y lo vamos a derivar. Este nos dará como resultado 12x y lo vamos a multiplicar por la otra función, que sería 3x cuadrado menos 7. Ahora tomamos la primera función, que es 6x cuadrado menos 4, la dejamos así y la vamos a multiplicar por la segunda función derivada, que en este caso sería 6. Debido a que si nosotros bajamos el exponente 2 a multiplicar por el 3, sería 6x, y la derivada de 7, que es un número constante, va a ser 0. Entonces por ende nos va a dar 6x multiplicado por 6x cuadrado menos 4. Ahora nosotros ya en este caso ya derivamos las funciones. Lo único que nos queda es operar todas las funciones para llegar a un resultado más simplificado. En este caso estamos multiplicando el 12x por 3x cuadrado menos 7 más 6x por 6x cuadrado menos 4. Esto nos va a dar como resultado 36x cubo más 84x más 36x cubo menos 24, y esto un resultado de 72x cubo menos 108x. Siguiendo nuestro camino por las derivadas entre funciones, nos encontramos pues con las cocientes entre funciones. Entonces en este caso tenemos una función x igual a x sobre y su función derivada va a ser f' de x igual a x derivada multiplicada por y menos x sin derivar multiplicada por y derivada. Todo esto lo vamos a tener sobre y elevada al cuadrado sin derivar. Para tener este concepto un poco más claro, lo vamos a hacer con un ejemplo. El ejemplo que tomamos es y igual a 3x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos tomar el primer componente, que es 3x cuadrado menos 1, derivarlo y multiplicarlo por x cuadrado más 9. Luego restamos el componente de 3x cuadrado, no lo vamos a derivar, y vamos a derivar el x cuadrado más 9. Ahora todo esto lo vamos a dividir sobre x cuadrado más 9 sobre 2. Entonces, cuando nosotros derivamos 3x cuadrado menos 1, vamos a obtener
6x. ¿Debido a qué? Debido a que bajamos a multiplicar el 2 al 3 nos da 6x y la derivada de una constante nuevamente nos va a dar 0. Igualmente en el segundo componente vamos a derivar x cuadrado más 9, lo cual nos va a dar 2x, y como la derivada de una constante de 0 nos va a quedar solamente el 2x. Entonces, como podemos ver, nos queda 6x multiplicado por x cuadrado más 9 menos 2x multiplicado por 3x cuadrado menos 1. Todo esto sobre x cuadrado más 9 al cuadrado. Normalmente la parte de abajo siempre sería lo ideal dejarla como la estamos expresando. En este caso es x cuadrado más 9 al cuadrado. Y ahora lo único que nos resta es operar la parte de arriba para que nos dé como resultado 6x cubo más 54x menos 6x cubo más 2x. Este resultado nos dará como tal 56x sobre x cuadrado más 9, todo esto elevado al cuadrado. En este apartado veremos la derivada de una función trascendental, en este caso la función logarítmica. En este caso f de x va a ser igual al logaritmo natural de x. Su derivada, o sea f' de x, va a ser igual a 1 sobre la función que está dentro del logaritmo natural de x multiplicado por la derivada dentro de la función del logaritmo natural de x. En este caso tenemos logaritmo natural de x, vamos a tener 1 sobre la función que en este caso es x multiplicado por su derivada, que en este caso es x'. Espero que con el siguiente ejemplo podamos tener un poco más claro esto. Tenemos la función y igual al logaritmo natural de 6x cuadrado menos 4, y entonces, como lo mencioné anteriormente, vamos a tomar 1 sobre la función que está dentro del logaritmo, que es 6x cuadrado menos 4, y lo vamos a multiplicar por la función dentro, pero esta vez va a estar derivada. En este caso vamos a derivar 6x cuadrado menos 4, lo cual nos va a dar 12x. ¿Debido a qué? Debido a que bajamos el 2, lo multiplicamos por el 6, esto nos da 12x, y la derivada de menos 4 va a ser 0. Entonces, ahora que tenemos el 1 sobre 6x cuadrado menos 4 multiplicando a 12x, esto nos da como resultado 12x dividido 6x cuadrado menos 4. Como tal, la solución de la derivada. Bueno, continuando con la exposición y hablando sobre los tipos de derivadas y sus respectivos ejemplos, acá encontramos la función exponencial, la cual nos corresponde a que pues, Euler elevado a un número. Esto quiere decir que su respectiva derivada va a ser ella misma. Entonces, para estar más claros, tenemos los dos siguientes ejemplos. El primero es Euler elevado a la 8x menos 3. Entonces, como podemos ver en esta parte, tenemos que realizar la regla de la cadena para poder derivar correctamente. Entonces derivamos la parte interna del exponente, que sería 8x menos 3, entonces su derivada interna sería 8, y este valor, que es el 8, lo multiplicamos por la derivada ahora sí de todo el exponencial, que en este caso sería pues el mismo. Entonces, al realizar esta operación nos daría 8 Euler a la 8x menos 3. Ahora, pues en el segundo ejemplo hacemos exactamente lo mismo. Tenemos Euler a la 2x menos 3 menos 8x. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Cogemos el Euler a la 2x menos 3 menos 8 y lo sacamos su derivada interna, que en este caso sería 6x al cuadrado menos 8, porque pues como recordamos, la derivada de una potencia sería pues el número que está elevado multiplicado por el número que está aquí abajo. En este caso sería pues el 2, entonces 3 por 2, 6, y elevamos al cuadrado menos 8, ya que pues el x, como está elevado a la 1, pues se eliminaría, por así decirlo. Entonces, al tener este número ya 6x cuadrado menos 8,
multiplicamos ahora sí la derivada del Euler a la 2x al cubo menos 8x y por lo tanto nos daría pues este valor. Ok, entonces ahora pasamos a una parte muy importante que son las derivadas sobre funciones trigonométricas. Entonces aquí tenemos la primera función trigonométrica que sería seno y su respectiva derivada que sería coseno de x. Entonces a continuación vemos un ejemplo cual corresponde a que seno de 5x al cuadrado. Entonces, como hicimos anteriormente, hacemos la regla de la cadena. Entonces derivamos primero la función interna que sería 5x al cuadrado y eso lo multiplicamos por la función ahí sí completa que sería seno de 5x al cuadrado. Entonces sería pues la derivada interna que sería 10x y estos 10x lo multiplicamos por la derivada de este que, como lo acabamos de ver, sería coseno del argumento, que en este caso es 5x al cuadrado. Entonces eso nos daría igual a 10x por coseno de 5x al cuadrado. Igualmente en este ejemplo aquí tenemos dos funciones trigonométricas, en las cuales seno de 5x utilizaríamos la regla de la derivada de un producto. Entonces pues derivamos el primero, aquí lo representamos de esta forma, multiplicado por el segundo sin derivar, que sería coseno de x, más el primero sin derivar, o sea lo dejamos quieto, que sería seno de 5x de x, por la derivada de coseno de x, y eso nos daría igual a este resultado. Como sabemos, pues la derivada de seno de x va a ser coseno de x. La derivada de coseno más adelante la vamos a ver, pero corresponde a menos seno de x. Entonces al realizar esta operación simplemente por identidad trigonométrica nos daría este equivalente, que sería coseno de 2x menos seno cuadrado de x al realizar pues esta operación. Entonces ahora sí, como veíamos anteriormente, teníamos la función de coseno, la función trigonométrica de coseno, entonces su derivada es igual a menos seno de x. Entonces aquí teniendo un ejemplo, pues como lo hicimos anteriormente, coseno de 7x al cuadrado igual, hacemos la regla de la cadena, multiplicamos el 7x al cuadrado, esto nos daría, multiplicamos el 7 por el 2, esto nos daría 14x y pues el exponente 1, por la derivada de coseno de 7x al cuadrado, que sería igual a menos seno de 7x. Dejamos el argumento tal cual, ya que ya lo estamos multiplicando por la derivada interna, y esto pues nos daría igual a menos 14x seno de 7x al cuadrado. En este ejemplo, como podemos ver, tenemos la función trigonométrica con su respectivo argumento por una constante. Entonces simplemente utilizamos sobre la función trigonométrica pues la regla, por así decirlo, que sería menos seno del argumento. En este caso sería seno de 3x a la 4, multiplicamos por el argumento interno, que no se nos olvide. Entonces esto nos daría 4 por 3, 12x al cubo, y pues la constante la dejamos tal cual, la multiplicación de la constante. Y aquí simplemente pues al darnos 12x al cubo, este 12 se cancela con este y nos daría igual a, y pues quedaría x al cubo, y esto nos daría menos x al cubo por seno de 3x a la 4. Bueno, entonces ahora siguiendo con la función de tangente de x, aquí podemos ver que la derivada de tangente de x sería secante cuadrado de x, y aquí pues vamos a realizar un ejemplo de esta función. Entonces tenemos que tangente de x por 3x al cuadrado menos 5x
Entonces aquí ¿qué realizamos? Igual realizamos la derivada interna, que sería 6x, aquí la tenemos, menos pues 5, que como es una constante pues su derivada sería 0, como anteriormente ya lo hemos visto. Y a esta derivada la multiplicamos por la derivada ahora sí de tangente de todo el argumento, que sería pues secante cuadrado, y aquí colocaríamos todo el argumento. Esto quiere decir que pues al realizar la multiplicación nos daría 6x de secante al cuadrado por 3x al cuadrado. Aquí pues tenemos un ejemplo para tener más claro que este pues sería igual a tangente de 1 menos x al cuadrado por un sexto más c, que sería la constante. Entonces simplemente quitamos la c, ya que es una constante, y realizamos la derivada interna, que en este caso sería menos 2x. Multiplicamos esta derivada interna ahora sí por la derivada de toda la tangente por y el argumento, que sería menos secante cuadrado de 1 menos x al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la constante que estaba acá acompañando a la tangente, que sería un sexto. Aquí simplemente pues simplificamos y nos daría menos un tercio de x, porque la x pues quedó, por secante cuadrado de 1 menos x al cuadrado, que sería pues el argumento. Ok, entonces ahora seguimos con la cotangente, y su derivada sería menos cosecante al cuadrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual utilizamos casi en todas estas derivadas de funciones trigonométricas como la misma equivalencia o la misma forma para derivar, ya que pues como vemos el argumento ahora es 6x al cuadrado menos 1 y le está dando la cotangente. Entonces aquí simplemente pues lo mismo, realizamos la derivada interna, que sería 12x, y este valor lo multiplicamos por su derivada, por la derivada ahora sí de la función trigonométrica, que es menos cosecante cuadrado, y por todo el argumento por 12x, y este nos daría el valor. Igualmente aquí pues utilizamos lo que hemos visto en los anteriores ejemplos, una constante multiplicada por la función trigonométrica, y pues realizamos el mismo ejercicio, menos 4x, que sería pues la derivada interna, y este valor lo multiplicamos por el 1/8, que nos daría, simplificando, 1/2 de x cosecante al cuadrado, y el argumento, que sería 1 menos 2x al cuadrado. Ahora seguimos con la de la función trigonométrica de secante. La función trigonométrica, la derivada de la función trigonométrica de secante sería secante por tangente, secante x por tangente de x. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos secante de 4x al cubo menos 1. Entonces primero que todo realizamos de nuevo la derivada de 4x al cubo menos 1. Esto nos daría 12x al cuadrado, y esta derivada la multiplicamos ahora sí por la derivada de secante, que como lo estamos viendo es la derivada sería secante del argumento por tangente del argumento. Entonces secante de 4x al cubo menos 1 por tangente de 4x al cubo menos 1, y esto multiplicado por la derivada interna, 12x al cuadrado. Esto nos daría el total, y aquí tenemos de nuevo otro ejemplo multiplicando por una constante, y realizamos el mismo ejercicio de esta manera. Pues como podemos ver es muy, podríamos decir que sencillo en cuanto a que simplemente se está derivando el argumento y se utiliza esta fórmula para todas las funciones trigonométricas, pues siendo respectivamente de cada una, ¿no?
Entonces 1/8 de secante por 1 de 1 menos 2x al cuadrado por tangente de 1 menos 2x al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la derivada interna, nos daría esto simplificando, y continuemos con la siguiente función trigonométrica. Aquí tenemos a cosecante de x y pues su derivada sería menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces aquí realizamos la misma operación en estos dos ejemplos. Cosecante de x de x al cubo menos 1, entonces sacamos la derivada interna, que sería 3x al cuadrado, y eso lo multiplicamos por la derivada de cosecante de x al cubo menos 1, que sería pues como lo vimos anteriormente, cosecante de x al cubo menos 1 por cotangente de x al cubo menos 1. Esto lo multiplicamos, por no se nos olvide el signo negativo, pues nos daría 3x al cuadrado con cosecante de x al cubo menos 1 por cotangente de x al cubo menos 1. Y aquí tenemos también el mismo ejemplo, multiplicando por una constante, por una fracción. Entonces aquí en esta fracción de 1/4 igual sacamos la derivada interna, que sería menos 2x, y la simplificamos con este 1/4, que sería menos 1/2 de x, y toda la derivada que tenemos aquí, que sería cosecante de 1 menos x al cuadrado por cotangente de 1 menos x al cuadrado. Ahora vamos con las funciones, las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces aquí tenemos arcoseno de x y su derivada, aquí ya cambia un poco, que sería 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Listo, entonces como podemos ver en esta parte, el arcoseno, la derivada del arcoseno sería, bueno, en este caso tenemos el argumento de x al cubo menos 1, hacemos la derivada interna, que sería 3x al cuadrado, esto lo estamos multiplicando por, ahora sí, arcoseno de x al cubo menos 1. Como esto está multiplicando, pasa a la parte de arriba, porque esto se multiplica con el 1 de la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos 3x al cuadrado, y aquí simplemente, como vemos, la fórmula nos indica que 1 menos u al cuadrado. ¿Qué sería u cuadrado? El argumento de la función x al cubo menos 1. Aquí lo colocamos, esto al cuadrado. Y ahora, para terminar de hacer la derivada, simplemente aplicamos la fórmula del binomio al cuadrado, la cual es el primero al cuadrado por el primero más 2 veces el primero por el segundo, pero como vemos aquí hay un signo positivo y negativo, entonces colocaríamos negativo. Entonces más 2 veces el primero, 2x al cubo por menos 1, más el segundo al cuadrado, que en este caso sería 1. Pues al realizar esta operación y al agrupar los términos semejantes, nos daría lo siguiente: 1 menos x a la 6 más 2x al cubo menos 1. Aquí simplemente cancelamos el 1, ya que tenemos aquí un 1 y un menos 1, y aquí simplemente pues nos daría 3x al cuadrado raíz de 2x al cubo menos x a la 6. Entonces sería la derivada de esta función trigonométrica inversa. Entonces sigamos con la siguiente, que es la de arcoseno. En esta, como podemos ver, cambia la derivada, la fórmula es muy similar. Lo único que cambia con respecto al anterior es que en vez de ir el 1 en positivo, sería en negativo. Entonces aquí podemos ver, entonces tenemos igual el argumento, sacamos la derivada del argumento, que es 6x al cuadrado, y esa la multiplicamos por ahora sí la fórmula que tenemos acá. Entonces esto iría a la parte de arriba, obviamente aquí colocamos el signo,
porque está multiplicándose por el menos 1, y aquí reemplazamos raíz de 1 menos, utilizamos otra vez la fórmula del binomio al cuadrado, en la cual pues dice que como dije anteriormente, el primero al cuadrado, en este caso 2x al cubo sería 4x a la 6, más el primero, más dos veces el primero por el segundo. En este caso, como el segundo tiene un signo negativo, entonces sería menos 4x al cubo más el segundo al cuadrado, que sería 1. Y aquí pues simplemente igual agrupamos términos semejantes como hicimos anteriormente, cancelamos y nos daría 3x al cuadrado raíz de 4x al cubo menos 4x a la 6. Y ya para culminar tendríamos la derivada de arcotangente de x, que como vemos ya no, en su fórmula ya no aparece la raíz, sino simplemente tenemos un 1 que divide a 1 más x al cuadrado. Entonces aquí utilizamos igualmente la fórmula, entonces la derivada interna, que sería 9x al cuadrado multiplicado por este 1 de acá, nos daría pues 9x al cuadrado sobre 1 más el argumento que tenemos, que en este caso es 3x al cubo menos 1. Ok, entonces aquí realizamos la fórmula del binomio al cuadrado, que sería pues el primero de nuevo al cuadrado, que sería 9x a la 6 por dos veces el primero por el segundo, 6x al cuadrado al cubo, perdón, más el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, perdón, que sería 1. Y aquí pues agrupamos los términos semejantes y nos daría, en este caso ya no se cancelan el 1 y nos daría 9x al cuadrado sobre 9x a la 6 más 6x al cubo más 2. Esta sería la derivada de esta función trigonométrica inversa de arcotangente de 3x al cubo menos 1. Y esto sería todo por parte de las derivadas. Ahora seguimos con la parte de integrales. Bien, en esta oportunidad tomaremos el tema de la integración y por qué es de suma importancia a la hora de tomar un curso de física, cualquiera que sea y cómo se llame y qué contexto llegue a tocar este curso de física, sea mecánica newtoniana, electromagnetismo o física de ondas. A lo largo de esta sección repasaremos las nociones básicas de la integración desde la teoría de forma muy rápida y continuaremos con algunos métodos de integración, los métodos de integración básicos que podemos usar en determinados casos. Veremos que no todos los casos de integración van a ser los mismos y tendremos que usar métodos que permitan hallar una solución a una integral que de una u otra manera no podríamos hallar sin el conocimiento de estos métodos. Y para finalizar, pues tendríamos que tocar el tema de la integración definida. Bueno, ¿por qué es importante la integración en la física? Esto podría yo representarlo con el ejemplo más conocido, por decirlo así, que es el de la relación que existe entre conceptos de aceleración, velocidad y desplazamiento. Por definición, hay una relación entre estos tres conceptos, que es a medida que se va integrando una de las funciones que representa a alguna de estas variables, aceleración, velocidad y desplazamiento, veremos que vamos obteniendo una forma superior de ellas. Por ejemplo, la integral de una función de aceleración determina la función de velocidad
y la integral de la función de velocidad determina la función de desplazamiento. Por eso es que es importante asumir este tema y dejarlo muy bien consolidado para este curso de física. Otro ejemplo sería, ya hablando de física electromagnetismo, ya vendría a colación el tema del flujo eléctrico, que es una integral. Es una integral también de la fuerza, de una función de fuerza, función de fuerza eléctrica sobre un área determinada, el área determinada. Entonces es esa integral. Esto es el flujo eléctrico. Entonces es como esa relación entre fuerza con respecto al área sobre la cual se está ejerciendo. Sin más que añadir, entonces comencemos. Muy bien, para hacer una breve introducción al tema de la integración tenemos que definir qué es como tal la integración. Por definición, integrar es el proceso recíproco de derivar, es decir, tenemos una función f de x y a ella tenemos que encontrarle otras funciones f mayúscula x que al ser derivadas conducen a f de x, es decir, es el proceso inverso a la derivación. Entonces, una vez hallada la función f de x mayúscula, tenemos que decir que esta función es una primitiva o antiderivada de f de x. O dicho de otro modo, las primitivas de f de x son las funciones derivables f mayúscula de x, tales que f' de x mayúscula es igual a f de x. Ya tenemos que decir que si una función f de x tiene primitiva, o sea, una antiderivada, entonces tiene infinitas primitivas, todas ellas diferenciándose con una constante. Entonces la constante, esa c es la constante de la que estoy hablando, es la constante de integración. Entonces con esta constante de integración nos estamos refiriendo a toda una familia de antiderivadas. ¿Por qué familia de antiderivadas? Porque todas estas funciones pueden variar en cuanto a qué valor se le asigna a esa c. Por ejemplo, la función x tiene como antiderivada x al cuadrado medios más 1, o x al cuadrado medios más 2, o x al cuadrado medios más Euler, y así sucesivamente. Ya la familia de antiderivadas corresponde a todas aquellas funciones que estén definidas en el dominio de la función. ¿Qué es una integral indefinida? La integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función, es decir, el conjunto de antiderivadas o toda la familia de antiderivadas. En la notación, entonces, se representa de esta forma, con esta letra, este carácter, dentro la función f de x, y cierra con un diferencial. Este diferencial es importante, ya que pues denota la variable respecto a la cual estamos integrando nuestra función. Entonces, ya teniéndolo así, la lectura de una integral sería, abro comillas, integral de f de x diferencial de x, o integral de f de x con respecto a x. Ya aquí, una vez claro eso, tenemos que definir que, como ya se había resaltado anteriormente, la c es la constante de integración y puede tomar cualquier valor numérico real. Ahora continuaremos con explicar dos de las propiedades de las integrales indefinidas. Entonces, la primera propiedad nos dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones. Entonces, como vemos, la
integral en un inicio se está haciendo una integración sobre una suma, lo que puede ser equivalente, según dice la propiedad, es que podemos separar esa suma e integrar cada una de las funciones que la componen. La segunda propiedad dice que la integral del producto de una constante k, que puede ser que es cualquier valor real, por una función es igual a la constante por la integral de la función. Entonces es algo así como el escalar, la constante no va a afectar nada y podremos separarla, sacarla de la integral haciendo un producto e integrar nuestra función con absoluta normalidad. Ya para terminar el tema de antiderivadas, pues sí me gustaría hacer referencia a que, como un recurso externo a este video, he dejado una imagen con la tabla de antiderivadas más comunes, o sea, antiderivadas que podemos identificar muy fácilmente en los casos en los que se puedan dar, para facilitar un poco el proceso. Y ya más adelante se van a necesitar bastante estas antiderivadas porque son de funciones como las trigonométricas inversas, logaritmos, exponenciales, etc. Entonces, adjunto a este video está la tabla de antiderivadas. El siguiente punto a tratar en este seminario de cálculo integral es el tema de los métodos de integración. ¿Por qué surgen los métodos de integración? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los métodos de integración es dar solución a integrales que no se pueden resolver simplemente aplicando la regla de la potencia, que si aplicábamos en el cálculo de antiderivadas o de integrales bien conocidas. Entonces las operaciones de integración de funciones pueden llegar a complicarse. Hay funciones muy complicadas de tratar con métodos simples y hasta imposibles, con método simple como el de la regla de la potencia. Entonces, para facilitar y para dar solución a este problema, se han ideado diversos procedimientos generales, de los cuales los más extendidos, más conocidos son el método de sustitución simple o cambio de variable, la integración por partes, la sustitución trigonométrica y la integración por fracciones parciales. El método de integración por cambio de variable o sustitución simple tiene como idea reemplazar una integral relativamente complicada sobre el papel por una más sencilla. Esto se lleva a cabo pasando de la variable original x respecto a la que estamos integrando a una nueva variable llamada u. Por lo general, por prácticas, en los libros y en los ejercicios la sustitución de variable se hace con u, pero puede ser cualquier otra letra. Esta nueva variable u es función de x, o sea, lo que estamos haciendo es una composición de funciones. El reto principal en la aplicación de la regla de sustitución es pensar en una sustitución apropiada. Hay que intentar elegir como una función en el integrando cuya diferencial también esté presente. Si no es posible esto, lo siguiente sería escoger u como alguna parte complicada del integrando, de la función que vamos a integrar. Encontrar la sustitución correcta conlleva algo de pericia, de análisis, si se puede decir así, de arte.
En general, pues este método se usa siempre que hay una integral en la cual su derivada sea fácilmente visible. Entonces, como por ejemplo, tenemos aquí la representación de esta regla de la sustitución en términos generales, y aquí vemos cómo se hace el cambio de variable o sustitución de u. Continuamos con el segundo método de integración, que es la integración por partes. Toda regla de derivación tiene una correspondiente de integración. En el ejemplo anterior, en el método anterior, veíamos que la regla de sustitución o método de sustitución simple corresponde a la regla de la cadena en la derivación. La regla que ahora corresponde a la regla del producto en la derivación se llama regla de la integración por partes. La regla del producto se expresa que si f y g son funciones diferenciales, entonces tenemos esta expresión de acá. Esta es la regla de integración por partes. En el método de integración por partes también se llega a hacer una implementación del método de sustitución simple, solo que esta vez se toman dos variables para sustituir, que son la u y la b pequeña. ¿Cuál sería el criterio para escoger una de estas variables? Entonces eso se ve se puede visualizar en una regla llamada ILATE, que en un momento se las expondré de forma rápida. El criterio ILATE parte de la premisa de que hay que elegir la variable u en la fórmula de integración por partes. Para ello la regla ILATE representa un orden de importancia de mayor a menor de acuerdo a la función que se tenga. De acuerdo a los datos de la integral que se nos dé para resolver, se escogerá el término que mayor importancia tenga dentro de la jerarquía ILATE como u, y todo lo demás, o sea, todo el resto de la integral será determinado como db. Entonces aquí, como vemos, la letra i hace referencia a las funciones inversas, la l a las funciones logarítmicas, la a funciones algebraicas, la t a funciones trigonométricas y la e a funciones exponenciales. ¿Por qué el orden se da así? Porque como podemos visualizar en la tabla de antiderivadas, la antiderivada de una función trigonométrica inversa se denomina, se puede hallar de manera fácil, se puede encontrar fácilmente en la tabla de antiderivadas, y lo mismo con su derivada. Como vemos, la importancia está de mayor a menor, de arriba hacia abajo. Entonces, si encontramos si por ejemplo tenemos una integral que, no sé, que represente el logaritmo natural de x por e a la x, entonces según el criterio ILATE, nuestra letra u será la función logaritmo natural de x, porque está segunda en el grado de importancia de jerarquía ILATE, mientras que e a la x ya pasará a ser
el dB. O sea, el dB es como la derivada de esa integral, será parte del diferencial. El tercer método de integración que nos compete en esta ocasión es la integración por sustitución trigonométrica. Esta variante de este método de integración es una variación de la sustitución simple, del primer caso que nosotros miramos, solo que esto se da en un caso especial. ¿Cuál es ese caso especial? En el que en nuestro integrando, o sea, en la función que vamos a integrar, contemos con una de las tres formas que se pueden ver a continuación, que básicamente es un binomio con sus variables al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Entonces, para cada caso, si vemos son tres casos diferentes, para cada uno hay un caso especial de sustitución. Entonces la variable u tendrá cierto valor dependiendo de cuál sea el requisito que cumpla, en qué caso se puede aplicar. Entonces sí, esa es básicamente la sustitución trigonométrica. Todo esto se fundamenta en un teorema de un triángulo y está debidamente sustentado ahí. Pero para nuestros efectos prácticos simplemente necesitamos conocer los tres casos que se nos pueden presentar y las sustituciones. Ya para terminar esta sección de cálculo integral, ya vamos a abordar el tema de integral definida. ¿Qué es la integral definida? Entonces, por definición, dada una función f de x en un intervalo cerrado, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x y el eje de abscisas, o sea, el eje x y el eje y las rectas verticales x igual a y x igual a b. Esto es el área bajo la curva, pero no como la veíamos en la integral indefinida, que era a lo largo de todo el dominio de la función que habíamos integrado. Esto es una integral indefinida. En este caso, en la integral definida, solo estamos hallando una porción pequeña delimitada por el intervalo cerrado y estamos hallando el área de esa porción. Entonces ya la integral definida se representa de forma similar a la integral indefinida, solamente que en los extremos acá del signo de integración tenemos los valores que representan al intervalo cerrado, en este caso a y b, siendo a el valor mínimo y b el valor máximo de ese intervalo. Esto se denomina pues los límites, límite superior y el límite inferior. Ya para ir al caso práctico tenemos la regla de Barrow, que se fundamenta en el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué dice la regla de Barrow? Dice que la integral definida de una función continua, es decir, derivable, f de x en un intervalo cerrado AB es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva f mayúscula de x de f minúscula de x, o sea, los valores que toma la antiderivada, y esto en los extremos de ese intervalo cerrado AB. Entonces, como vemos ya en
La fórmula de aplicación es básicamente integrar la función que se nos da, y posteriormente, una vez obtenemos la antiderivada, que sería f mayúscula de x, vamos a calcularla en ese intervalo entre a y b. ¿Cómo lo logramos esto? Entonces ya en la demostración, acá en la fórmula, tenemos que el área bajo la curva delimitada por el intervalo AB es igual a f mayúscula evaluada en B menos f mayúscula evaluada en A. Esa diferencia corresponde con el área bajo la curva dentro de ese intervalo AB, y eso es lo correspondiente a la integral definida. Entonces, pues esto básicamente es la forma de hallar el área bajo la curva en un intervalo, y esto quiere decir que podemos aplicar cualquiera de los métodos de integración que ya vimos anteriormente, o sea, integrar primero de forma indefinida y luego evaluar la función entre el límite superior y el límite inferior. Eso es la integral definida. Buenas tardes. Vengo a presentarles un ejemplo acerca de la regla de la potencia para integrales. Aquí vemos la integral que vamos a utilizar como ejemplo. Aquí la vemos. Lo que tenemos que hacer con esta integral es primero resolverla como sustitución para dejarla como parte de esto. Aquí tomamos para la sustitución x cuadrado más 1 es igual a u. Entonces al derivarla nos da 2x. Al reemplazarla nos queda solo u a la 5, ya que se cancela el 2x, y ahí nos quedaría la regla de la integración por exponencial, la cual es sumar un número al exponente, o sea 5 más 1 es 6, y dividirlo en ese mismo número, el cual es 6. El resultado nos quedaría u a la 6 sobre 6 más la constante de integración, y el resultado final, reemplazando la u, que es de la integración por sustitución, es x cuadrado más 1 a la 6 sobre 6 más c. Ahora vamos a ver un ejemplo de sustitución simple. Aquí vemos la función a la que le vamos a realizar la integración por sustitución simple, que es x al cuadrado más 2 sobre x a la 3 más 6x. Entonces esto es la integral en función de x. Aquí vemos la integral y aquí vemos que vamos a tomar como elemento de sustitución el x a la 3 más 6x. Este elemento se toma debido a que su derivada se encuentra en la integral y se puede cancelar este elemento al reemplazarlo. Como vemos aquí, la integral es 3x al cuadrado más 6, y factorizando el 3 nos queda x al cuadrado más 2, que es el elemento que encontramos dentro de la integral, para poder simplificarla. Aquí la sustituimos y vemos que tenemos términos comunes, que es el x al cuadrado más 2 y se cancela. Entonces nos queda 1 sobre 3u, y esto al reemplazar la u y al integrarlo nos queda como 1/3 del logaritmo natural de x a la 3 más 6x más la constante de integración. Y ahora vamos a ver un ejemplo de integración por fracciones parciales, tomando como ejemplo 7 sobre x al cuadrado más 3x más 10. Lo primero que debemos hacer en las fracciones parciales es factorizar el denominador. Aquí lo factorizamos x más 5 multiplicado por x menos 2. Después reemplazar con a y b los valores separando el denominador. Después, si hay la posibilidad, que en este ejercicio la hay, hallar un número en el que uno de los dos denominadores valga 0 y con eso hallar el valor de una de las dos letras. En este caso descubrimos que en menos 5 uno de los dos valores siempre está en 0, entonces reemplazamos en el otro valor y hallamos el valor de a. En este caso menos 5 menos 2, y entonces queda 7 sobre menos 7 y queda a igual a 1. En b encontramos lo mismo.
cuando b vale 2 positivo, se cancela uno de los dos términos, entonces podemos hallar el otro término. Ya sabiendo los términos, reemplazamos e integramos en cada lado por la regla de las sumas, que la integral de total es igual a la suma de todas las integrales separadas. Al integrar la primera nos queda que da menos logaritmo de x más 5, y al integrar la segunda nos queda que da logaritmo natural positivo de x menos 2. Y este es nuestro ejemplo de fracciones parciales. Ahora hablaremos del ejemplo de integrar por sustitución trigonométrica. Vamos a utilizar la función que ven en pantalla. Vemos que la sustitución que vamos a tomar es x igual a seno, y la despejamos en función de teta. Tomamos que de x, al derivar ambos lados de la ecuación para hallar el integrante, que de x sobre d teta es igual a coseno, pues despejando d teta sería igual, de x sería igual a coseno por d teta. Acá encontramos que 1 menos x es igual a coseno por las reglas de la integración trigonométrica, y aquí reemplazando dentro de esta integral con lo que encontramos anteriormente, encontramos que podemos cancelar y simplificar el coseno de teta, y la integral nos quedaría solo seno al cuadrado de teta. Utilizamos la regla trigonométrica para disminución de potencias en los elementos trigonométricos, y por la integral de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Al integrar esto nos queda 1 medio de teta menos 1 medio de seno de 2 teta, y utilizando otra regla trigonométrica para poder simplificar y reemplazar en función de x la función integrada, quedamos con esta expresión. Después, ya reemplazando con los valores que encontramos arriba, que teta es igual a seno a la menos 1 de x, también reemplazamos que seno de teta es igual a x, y que coseno de teta es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora veremos un ejemplo de la integral definida. Como ejemplo tomamos la función de x al cuadrado evaluada de 1 a 2. Las integrales definidas puede ser cualquier tipo de integral, es una adición. Se resuelve por el método que se pueda resolver la integral. En este caso es una integral simple, el cual se resuelve solo por regla de la potencia. Aquí la vemos, y al final se le agrega una línea que corresponde a evaluado en tales valores. Entonces se reemplaza el valor de arriba menos el valor de abajo en toda la función que nos haya dado. En este caso sería 2 elevado a la 3, reemplazando en x sobre 3, menos 1 elevado a la 3 sobre 3, lo cual nos da 7 tercios. Y ya, este es el ejemplo para la integral definida. Ecuaciones diferenciales. Para empezar, daremos una breve introducción de lo que son las ecuaciones diferenciales. El término ecuación diferencial hace referencia a una igualdad que incluye una función y una o más derivadas de ella. Es decir, llamamos ecuación diferencial a una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a su tipo, orden y linealidad. Dentro del tipo encontramos las ecuaciones diferenciales parciales y las ecuaciones diferenciales ordinarias. Si la ecuación es ordinaria, la ecuación quiere decir que solo incluye una función que tiene solo una variable independiente, mientras que la parcial incluye más de una variable independiente. Según su orden, hace referencia a la derivada de mayor orden en la ecuación,
Y en la linealidad encontramos dos características importantes que son que la variable independiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, que la potencia de todo término donde aparece y es igual a 1. Y segundo, cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente. Tenemos varios tipos de ecuaciones diferenciales, entre ellos pues se encuentran las ecuaciones diferenciales de variables separadas, ecuaciones diferenciales lineales, ecuaciones diferenciales de Bernoulli, de Riccati, de Clairaut, y ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de variables separadas. Las variables que se escriben la ecuación está de esta manera: de y sobre dx es igual a la función que corresponde x en y. Y pues el separable sí se puede escribir de la siguiente manera: de y por dy es igual a f de x por dx. Es decir, que en cada lado se puede escribir como una expresión que solo depende de una variable. En el lado izquierdo podemos ver que esta función solo depende de y en el lado derecho podemos ver que solo depende de x. Tenemos el siguiente ejemplo pues para saber si esta función es separable o no. Tenemos la ecuación de y sobre dx es igual a y por Euler a la x más y sobre x cuadrado más 2. Lo primero que debemos hacer es separar estos dos términos que están unidos por propiedades de la potenciación. Podemos separarlos así, de esta manera. Ya teniendo esto así, podemos pasar a multiplicar los términos que tienen y, que serían y por Euler a la y, lo pasamos a dividir, y el de x lo pasamos acá al numerador. De esta manera podemos observar que los términos de y nos quedan a la izquierda y los términos de x nos quedan a la derecha. Por tal razón, la ecuación pues es separable y se puede desarrollar. Por otro lado, tenemos esta ecuación de y sobre dx es igual al seno de x más y. Por propiedades, yo puedo escribir o reescribir esta función de esta manera: seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. En este punto pues no podemos separar ninguna y ni ninguna x. Entonces por esta razón no corresponde una ecuación que se pueda desarrollar por variables separadas. Listo, entonces acá ya teniendo como el término definido sobre las variables separadas, teniendo ya las variables en cada lado, vamos a aplicar la integral en ambos lados para poder solucionar la ecuación. Entonces tenemos este ejemplo: 1 más x por dy menos y por dx es igual a 0. Acá aplicamos lo de separar las variables a cada lado. Entonces acá pasamos la y a sumar y luego pasamos los términos de x a la derecha y la y a la izquierda. Nos queda de la siguiente manera: de y sobre y igual a x sobre 1 más x. Aplicamos la integral y nos da como resultado el logaritmo de y es igual al logaritmo de 1 más x más c. Acá lo que hacemos es pasar este logaritmo de 1 más x a restar, lo igualamos a c, y pues por propiedades de los logaritmos podemos dejarlo expresado de esta manera: logaritmo de y sobre 1 más x es igual a c. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, para ecuaciones diferenciales lineales, dentro de estas ecuaciones pues tenemos una forma estándar que es de y sobre dx más p de xy sobre q de x. Para resolver estas ecuaciones diferenciales aplicamos un factor integrante que sería igual a Euler a la integral de p de x por dy, y la forma de la solución general nos quedaría expresada de esta manera:
que y es igual a 1 sobre el factor integrante por la integral del factor integrante por la función q de x por dx más c. Entonces acá tenemos un breve ejemplo de cómo podríamos resolver una ecuación diferencial lineal. Tenemos la ecuación 2xy' menos 3y es igual a 9 sobre 9x a la 3, perdón. Acá tenemos que recalcar que el término de y sobre x o la y', que es lo mismo, tiene que el componente, el coeficiente, debe ser igual a 1. Entonces lo primero que debemos hacer es quitar este coeficiente de acá y pasarlo a dividir a las demás variables. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: y' menos 3 sobre 2xy es igual a 9x cuadrado sobre 2. Entonces acá, teniendo esta ecuación, podemos ya verificar las variables en la forma estándar. P de x hace referencia a la variable que acompaña a la y. En este caso sería menos 3 sobre 2x. Y la q sobre x sería 9x cuadrado sobre 2. Teniendo estos valores, hallamos el valor del factor integrante. Con P de x hacemos Euler a la menos integral de 3 sobre 2x. Esto nos da Euler a la menos 3 medios del logaritmo de x, y pues por propiedades puedo cancelar estos dos y me queda este término, x menos 3 medios. Ahora aplicamos la fórmula de la solución teniendo en cuenta estos dos valores de q y del factor integrante. Entonces, aplicando la fórmula nos quedaría 1 sobre x a la menos 3 medios por la integral de x a la menos 3 medios por 9x cuadrado sobre 2 por dx más c. Entonces acá hacemos pues todo el procedimiento para resolver la ecuación. Primero agrupamos pues esta integral, la resolvemos por fuera. Entonces hacemos 9 medios, sacamos el coeficiente y nos quedaría x a la menos 3 medios por x cuadrado. Menos 3 medios más 2 nos quedaría x a la 1 medio. Esto por dx más c. Entonces acá integramos x a la 1 medio y nos da 2 tercios de x a la 3 medios. Multiplicamos estos dos factores y nos queda 3 por x a la 3 medios más c. Ahora, ya que tenemos la integral resuelta, copiamos esto igual 1 sobre x a la menos 3 medios por el valor que nos dio la integral más c, y acá resolvemos. Entonces nos quedaría que y es igual a 3x a la 3 más cx a la 3 medios. Ahora pasamos a las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Esas ecuaciones tienen una forma estándar de la siguiente manera: de y sobre dx más p de x por y por la función f de x por y a la n. Estas ecuaciones se resuelven dividiendo entre y a la n toda la función. Entonces nos quedaría y a la menos n por dy de x más p de x por y a la 1 menos n igual a f de x. El siguiente paso es que se realiza una sustitución w con y a la 1 menos n. Entonces acá hacemos dicha sustitución y nos queda de la siguiente manera: de w de x es igual a 1 menos n por y a la n por dy de x, y esto nos da como resultado y a la menos n por dy de x es igual a 1 menos 1 sobre n por dw de x. Entonces, sustituyendo en la forma estándar, nos da esta ecuación, y la cual
Nos da como resultado una ecuación diferencial ordinaria de tipo lineal y pues que se puede resolver, como ya lo mencioné antes, con estos pasos. Bueno, este es un ejemplo de la ecuación de Bernoulli. Tenemos la siguiente ecuación: de y sobre x menos 2 tercios de x por y más x cuadrado más 2 sobre 3 por y a la 4 igual a 0. En este caso tenemos en cuenta que el valor de n es el valor del exponente de la y, el mayor exponente. Entonces n sería igual a 4. El siguiente paso que nos dicen es dividir por y a la n. Dividimos por y a la n en la ecuación y nos da de la siguiente manera: y a la menos 4 por dy de x menos 2 sobre 3x y a la menos 3 más x cuadrado más 2 sobre 3 es igual a 0. Hacemos la sustitución: w es igual a y a la menos 3 y nos queda como resultado que de w sobre dx es igual a la menos 3 por y a la menos 4 de y de x. Y esto nos da igual a y a la menos 4 de y sobre dx es igual a menos 1 tercio de w de x. Ahora acá resolviendo sustituyendo en la forma estándar, nos da como resultado menos 1 tercio sobre w sobre dx menos 2 tercios de x por w más x cuadrado más 2 sobre 2. Entonces acá pues resolviendo nos da como resultado de w sobre dx más 2 sobre x por w igual a x cuadrado más 2. Ahora, en cuanto a las ecuaciones diferenciales de Riccati, cumplen con la forma estándar de y sobre dx es igual a p de x por y más q de x por y al cuadrado más r de x. En esas ecuaciones se soluciona a partir de una solución particular igual y de p igual a y de x. Entonces nos queda que la solución es de forma y de x más z con z una función desconocida. A continuación veremos un ejemplo. El ejemplo que planteamos es igual a de y sobre dx es igual a y cuadrado menos 1 sobre x por y más 1 menos 1 sobre 4x cuadrado. Planteamos la solución particular igual a 1 sobre 2x más tangente de x. Entonces a esa tangente de x la vamos a escribir de esta manera, de tal modo que nos queda 1 sobre 2x más tangente de x más z. Derivamos esta función y nos queda que el primer resultado es menos 1 sobre 2x cuadrado más la derivada de tangente de x, que es secante cuadrado de x, y la derivada de z con respecto a x. Acá sustituimos estos valores. Entonces nos quedaría que menos 1 sobre 2x cuadrado más secante cuadrado de x más dz sobre dx. Vamos a sustituir estos valores. Entonces, ¿qué nos queda? La y, vamos a reemplazarla por estos valores, los que tienen la función desconocida z. Acá nos quedaría este valor elevado al cuadrado menos 1 sobre x por y, que sería este valor, más 1 menos 1 sobre 4x cuadrado, de esta manera. Acá resolvemos estas ecuaciones de acá, de los paréntesis. Y digamos que en esta parte podemos ir cancelando algunos términos que son semejantes. Por ejemplo, este menos 1 sobre 2x cuadrado se cancela con este que está acá a la derecha,
El secante cuadrado de x se cancela con tangente de x cuadrado más 1, que es la propiedad. Este término se cancela con este término de acá. El menos 1 sobre x por tangente se cancela con este y nos queda que de z de x es igual a z cuadrado más 2 tangente de x. Acá lo dejamos expresado como una ecuación diferencial de Bernoulli, de tal manera que nos queda de z sobre dx menos 2z tangente de x es igual a z cuadrado con Bernoulli con n igual a 2. Ahora pasamos a las ecuaciones diferenciales de Clairaut. En estas ecuaciones se maneja una forma estándar dada que y es igual a x y' más la función de y. Entonces hacemos y' es igual a p. Entonces acá reemplazamos en esta función la y' por la p. Entonces nos quedaría que y es igual a p por x más f de p. Acá tenemos el siguiente ejemplo, y menos xy' igual al logaritmo de y'. En este caso pues, sustituimos y' por p, reemplazamos la p en la ecuación, nos quedaría y menos xp igual al logaritmo de p. Pasamos este término a sumar, nos quedaría y igual a xp más logaritmo de p. Acá hacemos la derivada. Entonces la derivada de y sería y', que sería igual a p. En el lado derecho tenemos pues la derivada del primero, que sería 1 por la derivada del segundo, nos daría p, más la primera por la segunda derivada, que sería dp sobre dx. Y acá la derivada del logaritmo de p sería 1 sobre p por dp sobre x. Acá esos dos términos pues se cancelan y nos quedaría la ecuación que 0 es igual, acá factorizamos dp sobre dx, nos quedaría x más 1 sobre p. Entonces, como está igual a 0, esto quiere decir que uno de los dos términos tiene que ser 0. Igualamos de p sobre dx a 0 y pues eso nos da que p es igual a c. Entonces, para la solución general planteamos que y es igual a x por c más el logaritmo natural de c. Entonces, la otra manera es que x más 1 sobre p sea igual a 0. Acá vamos a despejar p. Entonces tenemos que 1 sobre p es igual a menos x, de tal manera que p es igual a menos 1 sobre x. Esta p la reemplazamos en esta ecuación, la que tenemos y. Nos quedaría que y es igual a x por p que sería menos 1 sobre x más el logaritmo natural de p. El logaritmo natural de menos 1 sobre x. Estas dos x se cancelan y nos daría el siguiente resultado, que y es igual a menos 1 más el logaritmo natural de menos 1 sobre x. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, para solucionar este tipo de ecuaciones, dividirlo en 4 partes. La primera parte es tenerlo escrito de la forma mx más n de y igual a 0. El segundo paso es comprobar que sea homogénea, y eso lo vamos a comprobar de que esté escrita de esta forma y de que la ecuación sea del mismo grado en cada una de estas. Bueno, el tercer paso ya es dar solución a esta ecuación homogénea. Lo que vamos a hacer es una sustitución, un cambio de variable. De las que más se usan es un cambio de variable y igual a u de x o x igual a u de y. Y por último paso vamos a regresar a la variable original para tener ya la solución dada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La ecuación es x más y de x más x de y igual a 0. Entonces lo primero que hacemos es comprobar que sea homogénea. Lo que tenemos acá es una función de que depende de x y otra función que depende de y, que están igualadas a 0.
primer paso lo comprobamos. Segundo paso es que sea del mismo grado. Aquí tenemos x más y, esto es grado 1, y esto es x, que también es grado 1. Entonces ya vamos a simplificar la ecuación, vamos a despejar dy de x. Lo que hacemos es, por ejemplo, dividir por dx. Y el siguiente paso es pasar a restar esto. Y para despejar esta de y de x, lo que hacemos, como está multiplicando, pasaría a dividir, que es lo que tenemos acá. Acá separamos las variables. Entonces x dividido en x tenemos como valor 1. Y acá este valor nos queda igual, y igual a x, que es el que tenemos acá. Luego ya vamos a proceder a hacer la sustitución. Hacemos la sustitución de v igual a y sobre x y y igual a v de x, haciendo la simplificación. Entonces tenemos como resultado de la v, que es el valor que ya reemplazamos, más x de v de x, que también se reemplaza. Y acá la dy de x también la vamos a sustituir, y la sustituimos por menos v más 1. Bueno, vamos a simplificar eso un poco más. Entonces repartimos el símbolo. Tenemos acá como menos v menos 1. Este lado lo tenemos igual. Entonces acá tenemos valores iguales. Entonces lo pasamos al otro lado a restar. Y entonces tenemos como bueno, solucionada es de menos 2v más 1. Y acá, a ver, es lo mismo, no se ha cambiado nada. Entonces procedemos a separar las variables, ¿cierto? Entonces aquí el db lo queremos dejar solo y el de x lo queremos pasar al otro lado. Entonces es lo que hacemos. El db, entonces lo dividimos por 2v más 1, y el de x lo dividimos por x. Entonces aquí ya teniendo la ecuación de esta forma, ya lo podemos integrar. Entonces si nos fijamos acá en esta ecuación, esta es integral de un logaritmo, ¿cierto? Y acá nos faltaría el número 2 para que también se pudiera solucionar por logaritmo. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 acá y dividir por un medio, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos acá. Entonces multiplicamos por un medio y multiplicamos acá por 2. Entonces esto ya es logaritmo natural de 2v más 1, que es lo que está abajo, ¿cierto? Y acá es lo mismo, logaritmo natural de x. Acá tenemos los valores y más la variable c, ¿cierto? Siempre se agrega al integral. Entonces continuamos. Tenemos logaritmo de 2v más 1 menos el 2 que está aquí dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces queda menos 2 por logaritmo de x más c, ¿cierto? Logaritmo de c, que es lo que comúnmente se escribe. Luego lo que hacemos es simplificarlo y pasamos a, entonces la primera parte le damos igual, y acá por propiedades tenemos que el 2 lo podemos pasar a como exponencial a este lado, entonces lo podemos dejar como menos logaritmo de x al cuadrado más c, esto es igual. Entonces acá, como por propiedades otra vez del logaritmo, tenemos una suma de logaritmos, y lo que podemos hacer es pasarlo a un logaritmo de una división, que es lo que tenemos acá, logaritmo de c más x al cuadrado. Y ya pues lo podemos simplificar aún más. Como tenemos logaritmo en ambos lados, multiplicamos por el exponencial, entonces nos quedarían solo las variables adentro de los logaritmos. Entonces nos quedaría como 2v más 1 más igual, digo, c dividido en x al cuadrado, ¿cierto? Que pena acá no se alcanza, pero son x al cuadrado.
Y el último paso que tenemos ya es volver a la variable original, ¿cierto? La variable original que habíamos usado era v igual a y sobre x. Entonces reemplazamos esta v por y sobre x y listo. Esta sería la solución de la ecuación diferencial homogénea.